Buenos días, chicos. Vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el calor sensible. ¿Qué cosa es el calor sensible? El calor sensible es el calor que experimenta un cuerpo, estamos de acuerdo con ello, pero con la cualidad de que éste va a aprovechar este calor para poder cambiar su temperatura. Pero ojo, eso sí que no va a poder cambiar su estado, ya que este calor no afecta a la estructura de la sustancia. Claro que sí. Por ejemplo, si digo, profe, el hielo al colocarlo sobre una mesa, este hielo comienza a derretirse. Eso no es un calor sensible. ¿Por qué? Porque el calor sensible solamente ayuda a que cambie la temperatura, más no cambia la fase. ¿Está bien? Entonces iremos. El calor sensible simplemente es la propagación del calor sin afectar su estado físico, o sea, su fase, sin afectar su estado físico. Solo cambia la temperatura. Solo lo único que va a hacer es cambiar la temperatura. Muy bien. Se sabe que el calor sensible depende de qué, profe. Depende de la masa del cuerpo, depende de la variación en la temperatura y depende de la naturaleza del cuerpo. O sea, en otras palabras, el calor sensible que vamos a observar acá sería calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Esta sería entonces la forma de poder obtener el calor sensible. Así de fácil y sencillo. Profe, ¿cuál sería la unidad para el calor sensible? Fácil. La unidad con la cual nosotros vamos a trabajar es la caloría, que se simboliza simplemente como cal. Caloría, su unidad es para el calor sensible y se va a simbolizar como cal, simplemente. Es como lo que nosotros vamos a trabajar normalmente, ¿no? Pero a veces el calor específico te lo dan en unidades del sistema internacional, entonces por lo cual la masa y la temperatura también tendrían que estar en unidades del sistema internacional. Bueno, eso depende, como ya hemos dicho, no hay ningún problema ahí en ese caso. Perfecto. Entonces, nosotros ya nos estamos dando cuenta de cómo es el cálculo de ello, ¿no? CE, profe, ¿qué cosa es? CE es el calor específico. CE es el calor específico, cuya unidad es la caloría por grado Celsius. Tenemos M, que viene a ser la masa, está expresada en gramos, ¿no? Y tenemos la variación en la temperatura, que tú ya sabes que es la diferencia de dos temperaturas, final menos inicial. Eso sí, expresado en, expresada en grados Celsius, tal y como lo puedes verificar. Muy bien, entonces así es como nosotros vamos a determinar, como tú ya sabes, dicho calor sensible, ¿no? Claro, o sea, depende bastante, como te vuelvo a recalcar, de la naturaleza de la sustancia. Por eso que estamos basándonos a un calor específico. Depende de la masa del cuerpo
y depende de la variación de la temperatura. ¿Sí? Ahora, bueno, es en sí mi deber darte algo más, ¿no? Porque algunos me dicen, profe, ya eso y algo más, ya bueno. Vamos a ver entonces para sistemas en los cuales podemos trabajar de repente a presión constante, claro que sí, o de repente podemos trabajar a volumen constante, ¿no? Entonces en este caso el calor específico cambiará de repente a un calor a presión constante, ¿no? Claro que sí. Y puede cambiar a un calor a volumen constante también, ¿no? Pero en este caso calores específicos en cada uno de ellos. Muy bien, entonces así es como podemos especificar eso de ahí. La presión constante se podría definir de la siguiente manera, ¿no? Diremos entonces a presión constante el calor sensible del cual hemos mencionado se puede definir como la variación de la entalpía de reacción, y esto de acá es igual simplemente al calor específico a presión constante por la masa por la variación de temperatura. Ahora, si es a volumen constante, el calor sensible se va a definir simplemente como la variación en la energía interna, y esto, el calor específico a volumen constante multiplicado por el número de moles y por la variación de temperatura. Ojo que en este caso interviene lo que viene a ser el número de moles de la sustancia en este caso, ¿ya? Por si acaso. Vamos a ver un pequeño problemita entonces. Veamos el siguiente problemita, en el cual nos dice: si se observa que para elevar 10 grados Celsius la temperatura de una sustancia, de un cuerpo de 200 gramos, la masa necesita 500 calorías. Su calor específico sería, vamos a ver que yo quiero elevar en 10 grados Celsius la temperatura de un cuerpo que tiene 200 gramos de masa y voy a necesitar 500 calorías de calor. Y nos piden calcular el calor específico. Perfecto. Entonces, en el planteamiento de la resolución, diremos que la variación de la temperatura, ojo, es igual a ¿quién, profe? Es igual a 10 grados Celsius. La temperatura tiene, en este caso, una variación de 10 para una masa de 200 gramos. Claro que sí. Y la cantidad de calor necesaria para eso, para variar la temperatura, conocido también como el calor sensible, es igual a 500 calorías. Todo ello nos pide calcular el calor específico. No lo conocemos y aplicaremos entonces nuestra formulita de calor sensible. Diremos entonces el calor sensible, profesora, que es igual al calor específico por la masa y por la variación en la temperatura. Calor sensible vale 500 igual al calor específico por la masa de 200 gramitos y por la variación de temperatura que es 10. A ver, se me van las pelotitas, creo. Claro que sí, se me van las pelotillas y voy a pasar a dividir a eso de ahí, tal y como lo ves, ¿no? O sea, sería 5 entre 20, ¿no? Porque 2 por eso es 20. Eso te va a dar 0,25 calorías por grado Celsius. Tal y como lo estás viendo ahí, ¿no? Que tal vez estuvo recontra sencillísimo ese problema. Claro que sí. Muy inicio estuvo ese problema y se hizo al toquecito, nada más, sin esfuerzo mental alguno. Perfecto, entonces dice: un sólido uniforme se divide en dos partes de masas M1 y M2. Si ambas partes reciben la misma cantidad de calor, la masa M1 eleva su temperatura en 1 grado, mientras que la masa M2 eleva su temperatura en 3 grados. La razón entre las masas
M1 y M2 es, a ver, más o menos a nosotros nos están hablando acerca de dos masas, ¿no? O sea, un cuerpo que ha sido dividido entre dos masas, tal y como te dicen. Ahí está, vamos a ver entonces dicho cuerpo que ha sido dividido en dos partes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien, esas son las dos partes entonces en las cuales se dividió dicho cuerpo. Perfecto. Una vez que ya contamos con las partes en las cuales se ha dividido dicho cuerpo, diremos, bueno, la parte que está acá es la masa M1 y esta es la masa M2. Perfecto. Ahora, como nos dicen, ambos han experimentado la misma propagación del calor, o sea, la misma cantidad de calor en ambos casos. O sea, en otras palabras, el calor en el primer caso y en el segundo caso son iguales. Perfecto. Otro detalle más que también podemos recalcar acá es que nos hablan del mismo material. Entonces, como son del mismo material, obviamente el calor específico del primero y el calor específico del segundo son iguales. Perfecto. Y bueno, la variación de temperatura dice que del primero fue 1 grado Celsius y del segundo fue 3 grados Celsius. Allá, variación de temperatura del primero igual a 1 grado Celsius y variación de temperatura del segundo igual a 3 grados Celsius, tal y como lo puedes observar ahí. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Esto acá lo vamos a hacer a partir del concepto de calor sensible. El calor sensible en ambos casos es lo mismo, ¿no? Según lo que nos dio de dato o de referencia. El calor del primero será igual a su calor específico por la masa por la variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, ¿no? Ya. Calor específico del segundo por su masa por su variación de temperatura. Inmediatamente me doy cuenta yo que se me va. ¿Quién se me va, profe? El calor específico, ya que habíamos dicho que eran iguales porque era del mismo material. Muy bien, entonces sería así de esta manera. Tenemos entonces la masa M1 por la variación de temperatura del primero era 1 grado. Masa M2 por la variación de temperatura del segundo es 3 grados. Perfecto. Vas a dividir M1 sobre M2 es igual a 3 entre 1, o sea 3. Y esa sería la respuesta del problema que me estaban pidiendo, ¿no? La relación de las masitas, o sea, la clave y la B de burrito, tal y como lo puedes ver. Estuvo recontra sencillísimo, ¿no? Así es como nosotros tenemos que hacer los problemas y simplemente saber emplear la fórmula.